pues se basa en técnicas espectrofotométricas en general. Todas las técnicas que utilizan la palabra espectro, pues usan una parte del espectro electromagnético, ¿no? Y fotometría, pues es la medición de la radiación que está llegando. Entonces, estas técnicas, pues hay cierto abanico de técnicas que caben dentro de el estudio de este tipo de fenómenos para poder tener un resultado particular. Lo que normalmente se utiliza cuando hablamos de espectroscopía, de espectrofotometría, es lo primero que se nos presenta de la colorimetría. La colorimetría, pues, es una técnica muy usual. Incluso la colorimetría no necesariamente en sí requiere un equipo que mida la cantidad de fotones, sino la colorimetría te da una respuesta química que te indica un color como resultado. Entonces, actualmente hay incluso tiras reactivas que, basados en la reacción química que hay de la tira con el compuesto en cuestión, se tiñen de algún color. Entonces, este tipo de respuesta pues ya se puede considerar como colorimétrica. Esa longitud de onda que sale después de que interactúa la luz con el material, entonces da un indicativo de algo, ¿no? Sabemos que hay incluso hasta por pruebas colorimétricas para drogas. Y pues esta técnica, entonces, como dice acá, se basa en que la concentración del analito es medida por producir cambios de color. Hay veces que esto está en solución, incluso hay técnicas colorimétricas en sangre. La sangre, pues en su mayor porcentaje es agua, ¿no? Recordemos que cuando hablamos de soluciones en general, a menos que se les diga lo contrario, pues son en el medio acuoso. Entonces, pues esa es la característica, la absorción de luz. Entonces, esta absorción de luz es la clave para que nosotros podamos tener una medición por un equipo espectrofotométrico. Entonces, eso es algo que deben de tener en cuenta de manera muy clara. Hay cosas que no tienen una reacción con la radiación de cierta longitud de onda. Bueno, si lo vemos de manera un poco práctica, aquí está el espectro electromagnético, ahorita lo vamos a ver. Esto ya se los había comentado. El espectro pues tiene mayor longitud de onda y menor longitud de onda. La longitud de onda es inversamente a la energía. Entonces E es igual a H entre la longitud de onda, si recuerdan esta energía. Entonces la longitud de onda es inversamente proporcional a la energía, es decir, entre menor sea la longitud de onda, mayor es la energía. O sea, aquí es de mayor energía en esta zona de acá. Entonces, cuando hablamos de manera general, toda la materia va a tener reacción cuando está siendo estimulada por una longitud de onda adecuada, ¿no? Hoy, obviamente, que con esta longitud de onda, pues es difícil que algo tenga una interacción, porque son ondas muy grandes, ¿no? Ya habíamos hablado que son ondas de radio y que pueden librar grandes espacios. Entonces es grande la longitud de onda, porque si recuerdan la longitud de onda cuando hablamos de rayos X, entonces se mide de acá entre máximos. Entonces la longitud de onda de aquí es muy grande. En cambio, si medimos longitudes de onda acá, pues es más energética. Entonces, cuando hablamos de que la materia interactúa con la radiación, pues los rayos X es una radiación. La luz visible, que en este caso es la que vamos a tener interés, y la ultravioleta, están en un intervalo de ese espectro electromagnético. Entonces, toda la materia va a tener en algún momento una respuesta cuando es irradiada con algo. Pero no significa que por todo este intervalo de radiación, por todo vaya a tener una respuesta. Entonces, esto se los digo porque, por ejemplo, para que nosotros tengamos una respuesta espectrofotométrica, debe de suceder esto que puse, que subrayé ahí todo mal tachado. Debe de haber absorción. Debe de haber absorción de la radiación. Es decir, la molécula debe de ser capaz de absorber radiación. No todas las moléculas absorben radiación. Eso nos lleva a una palabra que es una muy particular, que es un cromóforo. Los cromóforos, pues ahí van a buscar, por acá adelante hablamos un poco más.
Los cromóforos son esas moléculas que permiten que la sustancia tenga un resultado cuando está al menos trabajando con luz ultravioleta visible. Entonces, si nosotros tenemos un material o una solución que no absorbe la radiación, no vamos a obtener ningún resultado. Entonces, esto, pues recalcando por enésima vez, ustedes deben de saber si el objeto de medición, es decir, si su material va a tener una respuesta cuando se está midiendo por espectrofotometría, es decir, está constituido químicamente de tal forma que puede absorber radiación o no. Eso ya, porque muchas veces, pues es que para eso quiero hacer la técnica, para ver si sí absorbe o no. O sea, no es necesario. Si tú sabes de qué está compuesto químicamente, puedes saber si absorbe o no radiación. La cantidad de radiación que absorbe, pues es la que vas a medir. Pero si ya sabes de antemano que tu compuesto no absorbe radiación, por así decirlo, es invisible para la técnica, entonces no sirve de nada que lo pongas. Así como les decía en rayos X, bueno, es que depende de la longitud de onda de emisión de los rayos X. Si la longitud de onda es muy grande y sus tamaños de sus celdas cristalinas son muy pequeñas, no van a ver gran detalle, porque la longitud de onda es muy grande y va a pasar esa longitud de onda, no va a interactuar con la estructura que está aquí. Necesitamos una onda que pueda interactuar y nos dé información. Entonces lo mismo sucede, la radiación tiene que interactuar y tiene que tener una respuesta. Si no, no van a poder medir nada ni espectrométrico ni colorimétrico. Entonces, cuando hablamos de la espectrometría, ya estamos hablando de la medición ya de concentraciones. Aquí vemos una respuesta en función del color. No sé cuánto hay, yo solamente sé que hay y esa es una respuesta. Y obviamente tiene un límite de detección. Si la concentración no es suficiente, pues no se va a pintar de color rosa o de color azul. No va a haber una respuesta en función del color. Debe de haber una concentración mínima. Generalmente eso es lo importante. La concentración máxima no es tan relevante. La mínima sí, para la colorimetría. Ya teniendo que tiene una respuesta de que se está tiñendo de otro color, pues ya se sabe que está presente la molécula. Cuando estamos hablando de la espectrofotometría, pues ya es una técnica que usa medición de luz puntual. Ya sabemos qué longitud de onda de esta luz es la que vamos a utilizar. Entonces ya podemos medir la cantidad de luz y la longitud de onda en que está siendo emitida. Y con eso podemos saber la concentración del compuesto químico que nosotros queremos. Entonces, esa es entre unas de las aplicaciones. Entonces, cuando relacionamos la colorimetría con la espectrofotometría, pues bueno, es que una vez que tenemos una respuesta colorimétrica, nosotros con un instrumento podemos determinar la concentración que nosotros deberíamos de tener en esta respuesta colorimétrica. ¿Sí? Entonces, eso es importante, saber que si va a tener la molécula la habilidad o no para absorber luz a una longitud de onda determinada. Entonces, es muy importante. Entonces, la colorimetría es la base de este tipo de técnicas. Esto, como les dije al inicio del curso, pues todo desde la antigüedad ha partido de la observación. Y entonces, una de las cosas que percibimos por la forma en la que está constituido nuestro ojo es el cambio de color. Entonces, estos cambios colorimétricos pueden llevarse de manera instrumentada, compleja, o de una manera no compleja. Entonces, la colorimetría tiene esas dos vertientes, donde no usas equipos complejos o donde usas equipos complejos. De hecho, la colorimetría, en una de las prácticas más básicas de laboratorio, si recuerdan, es la titulación. La titulación, para los que no tienen mucho la formación, pues bueno, tienen un matraz. Ese matraz le van a agregar gota, una solución de un indicador. Acá tienen una solución que va a reaccionar con el indicador. Entonces van agregando una gotita y esto está agitado. Esto lo mantienen en agitación continua. Echan una gotita y se diluye, se dispersa. Cuando cae la gotita, justamente se nota, hagan de cuenta que esta es la superficie, cae la gotita. Cuando la gotita cae, se ve que está ahí presente. Pero como se agita, desaparece. Echas la segunda gotita
y también un poquito agitado, desaparece. Pero vas echando tantas gotitas que va a haber un momento en que la solución se empieza a teñir de un color. Los indicadores hay de colores para lo que quieran. Suponiendo que se pinta de morado, el morado cada vez tarda más en desaparecer porque aumenta la concentración de las gotitas. Va a llegar un momento en donde la concentración está equilibrada tanto en el indicador como en lo que tenemos en la solución, y entonces va a tardar en desaparecer, pero al final desaparece. Una gotita más y la solución toda se tiñe del color. Entonces es un cambio colorimétrico que nos permite saber cierta concentración en función del número de gotas que le tenemos que echar para que cambie de color esa solución. Entonces hay muchas aplicaciones prácticas en el laboratorio. Particularmente, por ejemplo, algo que está muy común, que ahorita está en controversia, es la medición del ozono. El ozono, este tipo de moléculas, ustedes ya la conocen. Esta molécula siempre ha sido reportada como un componente que daña, que está presente en la atmósfera y es dañado. El ozono está presente en la atmósfera. Entonces, nosotros tenemos en la atmósfera ciertos hoyos, y han visto esas imágenes de que tenemos un hoyo en la capa de ozono en la parte polar, en los cascos del planeta, en el polo sur en particular. Entonces, desde hace muchos años, de hecho, parte de la investigación del Premio Nobel de México, aunque no fue hecho en México, es el estudio de cómo se forman esas reacciones químicas en la estratosfera para que disminuya la concentración de ozono en los polos. Entonces, pues ahí se partía de los clorofluorocarbonos, que ahorita ya están prohibidos, los clorofluorocarbonos. Este tipo de compuestos reaccionaban con el HNU. En esta zona, el HNU, H ya saben, es la constante de Planck, es la frecuencia. HNU, entonces tiene que ver con la radiación. Cada vez que vean HNU, va a ser la radiación, el clorofluorocarbono. Interactuando con la radiación, se desprende el cloro. Entonces el cloro con el ozono van a producir un óxido de cloro y esto produce oxígeno. Entonces sigue reaccionando el ozono con la radiación y entonces el ozono se descompone en oxígeno y oxígeno diatómico y oxígeno molecular. Ese oxígeno molecular más el ozono más el óxido de cloro va a producir cloro y oxígeno. Entonces eso es lo que va haciendo que se vaya perdiendo el ozono, porque desaparece el O3 formándose O2 y oxígeno. Entonces esto se hace de manera continua. Entonces, como dice ahí, es la destrucción catalítica del ozono. 2 moléculas de ozono producen 3 moléculas de oxígeno. Y así las vamos siguiendo, pues geométricamente aquí tendríamos las 3 moléculas. Entonces es lo que sucede, que la radiación, el HNU, modifica, en este caso, el ozono puede interactuar con la radiación. Si el ozono no tuviera esa forma estructural que interactúa con la longitud de onda que hay allá arriba, entonces no pasaría nada. Pero resulta que sí, esta molécula es capaz de absorber la radiación. Ahora, la radiación, pues es hablar en general, ¿no? Aquí nos dice que hay un ciclo del ozono. El ozono con la radiación se forma oxígeno atómico y molecular. Entonces el molecular después se separa y otra vez forma ozono. Este es un ciclo que debe aparecer normalmente. El problema es que este ciclo se rompe cuando está en presencia del clorofluorocarbono. Ya los contexto. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que nosotros podemos medir por espectrofotometría la sortividad molar de la concentración de esa cantidad de ozono. Entonces se puede saber la concentración con una curva de calibración. Les voy a explicar qué es una curva en caso que no lo sepan, ahorita les pregunto. Se puede determinar la concentración por el espectro que se hace en estas zonas en particular. Esto fue en 1997, actualmente ya nada más como horario. Se ha detectado que se cerró sin causa alguna, se cerró muy grandemente estos orificios, entonces no se sabe qué es lo que sucedió. Digo, no fue que haya disminuido el uso de los carros en el año de la pandemia, porque desde 2019 se notó que había una disminución, lo que es muy bueno, en el hoyo de ozono. Entonces nadie sabe por qué se cerró.
Entonces ahí esto como que va un poco más hacia el lado que son ciclos que sí tiene el planeta, no más allá de lo que nosotros le echemos como el fluorocarbono, que pues ahí dicen que el cambio global, que sí, o que no es generado por los seres humanos, pues esto indica, esto que sucedió sin ninguna razón de que se cerró, pues indicaría que son ciclos del planeta y entonces ciertas partes del cambio planetario pues no tiene nada que ver con lo que nosotros le arrojamos, ¿no? Entonces ya cuando se sepa la razón bien de por qué disminuyó el agujero de la capa de ozono, se podrá dar una mejor respuesta. Bueno, esto pues ya me lo voy a brincar, esto ya lo saben, acá las longitudes de onda, la luz se comporta como onda y como partícula, eso ya también lo habíamos comentado. Pues bueno, la luz consiste en una línea perpendicular que tiene un campo magnético, la dualidad onda-partícula. Asociada a esto está la amplitud, la longitud de onda y la frecuencia, ¿no? Y bueno, la frecuencia ya sabemos que está medida en segundos a la -1 y estos son hertz. Entonces es lo mismo, aquí está la dualidad onda-partícula, unas van en un eje, otras van en el otro, esto ya. Longitud de onda, amplitud, todo esto ya lo deben de saber. Esta ecuacióncita entonces también nos viene relacionado con el cálculo de la energía. Es igual a H nu. Entonces, como les decía, si nosotros quisiéramos involucrar, a ver si está acá, si nosotros quisiéramos involucrar la longitud de onda, pues es como ya se las había puesto anteriormente. No, me había faltado la constante. En general, la energía es H por nu. Es la energía del fotón, la energía puede estar en joules o en lo que sean, pero normalmente para este tipo de estudios está en joules. La frecuencia segundos a la -1 y H es la constante de Planck. Entonces son constantes que pues es bueno que se aprendan ya como futuros maestros. Entonces, la frecuencia incrementa y la energía de la luz incrementa. En este caso es directamente proporcional. ¿Por qué es directamente proporcional? Porque está multiplicando, ¿no? Si aumenta la frecuencia, aumenta la energía de la luz. Es directamente proporcional. Si nosotros queremos relacionar entonces con algunas propiedades de la luz, nosotros conocemos que la constante de la velocidad de la luz es igual a nu por la longitud de onda. Es decir, si nosotros quisiéramos saber la frecuencia es c sobre la longitud de onda. Si yo en esta nu la quiero sustituir por su ecuación, entonces es igual a h por nu es igual a c entre la longitud de onda, y entonces al sustituirlo me queda c entre la longitud de onda. ¿Ok? Entonces por eso es que la energía es inversamente proporcional a la longitud de onda. Aquí es a la -1. ¿Vale? Bueno. Ok. Y bueno, de ahí está derivado la energía y la longitud de onda. Bueno, esto es importante porque este tipo de consideraciones son importantes porque la mayoría de ustedes que está haciendo materiales, lo que les va a importar es la energía que ocupa para que ocurran ciertas transiciones en su material. Entonces, parte de estos significados. Esto del espectro electromagnético ya lo habíamos visto, no sé si hasta el momento alguien tiene una duda. ¿Alguien tiene alguna duda? No. Bueno, el espectro electromagnético ya lo habíamos hablado. Pues esto es parte de lo que sucede. De hecho, es algo que normalmente, bueno, no sé, no sé si alguien de aquí, ustedes está en el curso que está dando nuestro grupo de investigación, pero ya se vio infrarrojo. Bueno, independientemente estén tomando el curso, los que no, aquí dice cómo son las propiedades de la luz con el espectro electromagnético. Entonces ya les decía yo, depende del tipo de radiación. Aquí está la visible. Es la forma en la que va a interactuar con la materia. Ya les hablaba yo la vez pasada que la radiación gamma está de aquí. Es una radiación que sale de, por ejemplo, de reactores nucleares. Y esa radiación gamma la pueden utilizar para esterilizar porque es muy energética y puede destruir bacterias y contaminantes. Pero está la luz rayos X, que también habíamos visto que es muy energética, ¿no?
Entonces esta luz, esta energía es tan potente que, como dice aquí, puede romper o puede ionizar ciertos compuestos. Cuando nosotros estamos hablando de la luz ultravioleta y la visible, si se dan cuenta, habla de estas figuritas. De lo que significa esto es que de aquí, si notan aquí, le voy a echar un poco de zoom, hay una flechita. Esta flechita dice, bueno, esta molécula va a pasar a esta. ¿Qué significa este dibujito? Bueno, que va a haber una excitación electrónica. La excitación electrónica implica que va a pasar de un estado basal, no sé qué tanto son sus conocimientos en general. Cuando hablamos de, supongan que la energía aumenta para acá. La energía aumenta para acá. Cuando yo les digo, es que la molécula está en su estado basal, implica que la molécula, si aquí está 0 y aquí está, supongamos, infinito, cuando les digo es que la molécula está en su estado basal, está en su estado de menor energía, es decir, está en su estado lo más cercano a 0. Cuando las cosas reaccionan, por así decirlo, de manera espontánea, es porque no están en su estado estable. Cuando llegan y sucede el proceso que tiene que suceder y se queda estático el sistema, es porque ya alcanzó su mínimo nivel de energía. Y ese nivel de energía es desde las cosas que los mantiene estables. Entonces, cuando está en su estado basal, está en su estado menor de energía. No quiere decir que sea 0, sino quiere decir que es su estado menor de energía. No sabemos si de acá pasó para acá. Su estado basal y ya está, este podría ser su estado excitado. Entonces lo que sucede es que una vez que la radiación ultravioleta y la radiación visible interactúan con los materiales, van a producir una excitación. ¿Excitación entre qué? Pues generalmente es entre las bandas del material, de las bandas, de nueva cuenta, no sé qué tanto sepan, pero ya a estas alturas lo deben de saber. Entre la banda de conducción y la banda de valencia ocurren ciertas transiciones electrónicas entre los electrones y los huecos, y entonces esas transiciones electrónicas pues ocurren, pueden verse reflejadas en el equipo. Entonces me parece que ya vieron algo de fotocatálisis también en los procesos, en la materia que están llevando adicional. Entonces, ese es el tipo de fenómeno que nosotros vemos en la espectroscopía UV-Vis, una excitación electrónica. Es decir, vemos transiciones, transiciones electrónicas. La E con un menos es un electrón, eso también ya, espero lo sepan. Cuando nosotros veamos en el siguiente capítulo la espectroscopía infrarroja, lo que nosotros vamos a ver es esto. Vibraciones electrónicas, vibraciones. Nosotros no vemos transiciones electrónicas, excitaciones en UV-Vis. Nosotros, no vemos en infrarrojo, ni tampoco en el UV-Vis vemos las vibraciones moleculares. Entonces es diferente que algo suba de un nivel energético a otro, a que vibre. Literal, imagínense ustedes vibrando, que su teléfono vibra. Eso le sucede a las moléculas cuando interactúan con la luz infrarroja. Cuando está con las ondas de las microondas, pues ocurre otro tipo de fenómeno. Entonces lo importante de esta sección, la ultravioleta visible, nos van a dar transiciones electrónicas. Eso es todo lo que vamos a ver. Las vamos a ver de diferentes formas, dependiendo de la forma en la que se configure el equipo. Podemos verlas en forma de absorbancia, en forma de reflectancia y en forma de absorbancia, reflectancia y transmitancia. Esto también ya lo habíamos hablado cuando vimos un poco del ojo, de las observaciones, de que pues cuando estamos hablando del ultravioleta visible iniciamos en 380 y terminamos en 780, aunque generalmente este UV-Vis es el UV-Vis, el UVC. Si nosotros vemos la configuración de los equipos, se va a la UV-Vis de mayor energía, de 190 o 180 nanómetros, desde ahí en adelante hasta los 800 nanómetros, o en su caso, dependiendo, yo tengo un accesorio que lo puede llevar hasta 1200 nanómetros, dependiendo. Pero el clásico donde nosotros vemos, el visible, es esta zona de acá, de 380 prácticamente los 400 a los 780. Ya el ultravioleta, el violeta, ese está centrado ya en los 400, el ultravioleta está por debajo.
Entonces esto ya les había dicho, una cosa es el color que absorbe la superficie y otro es el color emitido, la energía emitida. Entonces ya habíamos hablado que realmente los colores no son lo que son. Si nosotros vemos algo color verdoso, significa que está absorbiendo en la región de 380 a 420 nanómetros. El verde que nosotros vemos, ¿dónde está el verde? El verde está acá, en 520. Entonces entra de 300, entra con mayor energía, disminuye energía y emite en otro color. Entonces los colores no son lo que realmente son. Ok, entonces cuando hablábamos entonces de la absorción de la luz, ya les comentaba de los estados basales. Esos estados basales o de menor energía es lo que va a abundar en esta técnica. Tenemos baja energía, donde se supone que idealmente están todas las cosas, y de ahí nos vamos a ir a una parte excitada. Y viceversa, si este sistema se relaja, esta energía va a caer para acá. Después de la excitación con la radiación ultravioleta visible, se va a relajar y va a regresar a su estado inicial. Entonces absorbe, se excita, pasa uno, y en dado caso, cuando se quita el estímulo, regresa. Entonces, pues bueno, de estas condiciones del estado basal y estado energético podemos saber una delta de la energía. En este caso sería la energía 1 del estado excitado, la energía final, menos la energía inicial. Entonces, pues los fotones, como es conocido, de la luz, solo los fotones con energía exactamente igual a la energía de la diferencia entre los dos electrones puede ser absorbida. ¿Qué significa esto si se están haciendo un poco bolas con esto? Si recuerdan, por ejemplo, para que lo vean un poco más con la citación del premio Nobel de Einstein, de la ecuación de E es igual a hc entre la longitud de onda. Si recuerdan los rayos X, que este fenómeno lo podemos ocupar para varias cosas. Si tengo una superficie metálica, yo le puedo hacer incidir radiación. La radiación puede entrar y salir, ¿no? Pero si la radiación tiene la energía exacta para poder sacar un átomo, lo puede hacer. Si no tiene la energía para promover una transición electrónica, entonces lo va a hacer. Entonces, a eso se refiere. Los fotones con energía exactamente igual a la diferencia de energía entre estos dos valores, entonces va a poder hacer la absorción y la vamos a poder ver reflejada. Entonces, esto se mide. Supongamos que tenemos un eje y esto de aquí se mide. Y, por ejemplo, se le puede dar un valor en electronvolts, que es la forma en la que se mide la energía. Entonces, esos electronvolts ya te dicen, necesitas esta cantidad de energía para que suceda el proceso. Entonces, eso es lo que se mide entre las brechas, las bandas que tenemos ahí. Entonces, pues obviamente como diferentes compuestos químicos tienen diferentes niveles electrónicos, entonces cada molécula absorbe de manera diferente la energía, porque cada uno tiene un diferente estado basal y va a producir un diferente estado excitado. Entonces no es lo mismo hablar de oxígeno molecular, como estamos hablando del ozono. No van a producir esta misma curva todos. Esta es particular para el ozono. Si nosotros ponemos otra especie química, esto no se va a comportar igual. Puede que sea más para abajo, puede que tenga algunas otras ondas, o esté más para arriba. Eso es característico del ozono, que sea en esa forma azul. Si yo mido ozono a menor concentración, lo único que voy a medir es que está más por abajo, pero va a seguir exactamente el mismo comportamiento. Sigue siendo ozono, sigue el mismo perfil, nada más que va bajando la absortividad molar. Entonces son de las cosas que ustedes ya deben de tener identificadas. ¿Cómo? Pues entonces, me salí sin querer, me vuelvo a meter. Ya en sus artículos ustedes debieron de haber identificado cómo es el espectro UV-Vis. Claro, si es que les va a servir información. No sé si a todos les vaya a servir esta información,
pero pues ya lo podrán ver. Si les sirve, entonces tendrán que decir, mi compuesto da una señal de este tipo, y entonces lo que tendrían que esperar en ver es precisamente una señal muy parecida. Okay. Bien. Como no están en un posgrado que es más teórico, pues bueno, no ven, se queda mucha información de fuera. Existe, de manera teórica, existe la espectroscopía molecular, es una materia que vemos en otro tipo de posgrados. La espectroscopía molecular nos permite a nosotros predecir esos estados donde ocurren las transiciones electrónicas, porque tenemos diferentes niveles de energía. Tenemos la netamente electrónica, energía vibracional, y la rotacional. Si nosotros sumamos la electrónica, la vibracional y la rotacional, sabemos la energía total. Y a partir de esto, podemos hacer una predicción de dónde serán las señales, como esto. Si nosotros podemos saber las contribuciones de energía de cada uno de estos componentes, electrónica, vibracional y rotacional, puedo construir un espectro teórico. Hay partes de la ciencia que se dedican a los espectros teóricos. Y de hecho, pues, como les decía, en algunos posgrados yo aprendí a hacerlo a mano, a predecir más o menos moléculas sencillas, obviamente, porque entre más compleja sea la molécula, el modelado es más difícil, ¿no? Actualmente pues no uso eso que aprendí en cierto momento de mi formación, pero pues ustedes pueden darse en los libros de espectroscopía molecular, así tal cual, espectroscopía molecular, que hay uno de Ira N. Levine, el mismo de fisicoquímica, tiene un libro de espectroscopía molecular, ahí pueden descargarlo, comprarlo o sacarlo y ver. ¿Por qué? Porque nosotros podemos predecir esto y esto. Aquí nos dicen las transiciones, N, pi, de pi a pi. Entonces, de nueva cuenta, perdón que lo diga muchas veces, no sé hasta dónde es su conocimiento de este tipo de cosas, porque estos son los diagramas de orbitales moleculares. Diagramas de orbitales moleculares. Y si no, pues métanse a leerlo. Es un montón de cosas que tienen que saber, pero entre más sepan, pues mejor formados estarán. Los diagramas de orbitales moleculares, de hecho, los llegan a ver un poco en la licenciatura, al menos los químicos, donde nosotros les voy a dibujar uno, a ver si se acuerdan un poquito. Es más, no sé si tengo uno más acá adelante. No, es que ya lo doy por hecho. Supongamos que tenemos, ¿qué podríamos decir? Oxígeno 2. Tenemos un nivel de oxígeno y tenemos otro oxígeno acá. Entonces, si buscan la configuración electrónica, que es 1, S2, 2, S2, etcétera, cuando llegamos a los últimos, que son los que están en la capa externa, de hecho, todos los electrones se pueden acomodar en un diagrama. Suponiendo, nada más por decir algo, que tengo un electrón acá y otro acá, cada flecha corresponde a un electrón, entonces los debo de representar acá. Si son 4, debo de poner uno acá y uno acá, uno acá y uno acá. Todo esto tiene una razón de ser. Uno lo dibuja hacia arriba y otro hacia abajo porque son de espines contrarios, de carga contraria. Entonces, de aquí es de enlace y esto es antienlace. Esto normalmente se representa por un asterisco, ya no se le pone nada. Entonces son de las cositas que ustedes a lo mejor lo ven como si nada, que dice pi asterisco, pero todo eso tiene una razón de ser. Aquí nos está diciendo que la transición electrónica entre los orbitales del carbono y el oxígeno están a diferente nivel. Si se fijan, yo aquí los puse, me quedó chueco, horrible, pero la idea es que el oxígeno y este oxígeno están al mismo nivel, por eso es que esta línea está con esta. Pero si yo veo esta línea, esta está chueca con esta.
y esta está chueca con esta. ¿Por qué? Porque no son compuestos idénticos, están a diferente nivel energético, porque su configuración electrónica es distinta. Entonces la transición o la forma en la que se distribuyen los electrones en el material es distinta. Uno va para arriba, uno va para abajo. Y entonces ahí te dice, vamos a tener una transición de pi de los orbitales pi a los orbitales pi de antienlace. Si vemos, aquí tenemos 2 y 2, 4. Tenemos 2 y 2, 4. Vemos 2, pero va a haber una transición que un electrón va a subir aquí. Entonces, este electrón está acá. Entonces es donde dice, de un orbital pi, está subiendo a pi antienlace, a uno de arriba, por este lado. Y en este lado, si subimos la transición de carbono, pues puede ser de un carbón N, no va a subir a un N asterisco, si va a subir de un N a un pi, dependiendo de la longitud de onda con la que está interactuando. Entonces créanme que son cosas muy tienen que leer un montón, pero entre más lean les va a quedar un poco más claro. Y es muy satisfactorio darse cuenta de toda esta información que hay detrás de las técnicas de caracterización para que realmente le puedan dar una interpretación de lo que están viendo en la pantalla del equipo, ¿no? ¿Qué sucede con todas estas transiciones electrónicas? ¿Qué es lo que hemos visto acá? Esto es el reflejo. Interactúa la luz, la radiación, en este caso hay una radiación de 285 nanómetros y acá hay una de 187. Como no es la misma radiación, van a producir diferentes efectos en la misma molécula. Una va a favorecer esa transición N-pi asterisco de antienlace y otra de pi a pi antienlace. Entonces es muy importante que pues, lean este tipo de cosas. Entonces las transiciones energéticas pues, pueden ser cuantificadas, pueden ser medidas, como dice acá. Estos niveles de energía vibracional y rotacional pues, se superponen a los niveles de energía electrónica. Entonces, dentro de los tipos de otras transiciones energéticas que pueden ocurrir, pues eso implica que pues, se ensanchan las bandas. Ese ensanchamiento, como dice, pues es mayor cuando tenemos compuestos acuosos, debido a las interacciones entre el soluto y el disolvente. Entonces, con estas transiciones, si yo tengo que aquí tengo dos electrones, un electrón para arriba y otro para abajo, por espines contrarios, porque esto ahí va con se me fue el nombre de Pauling, la de Schrödinger, todas estas consideraciones electrónicas, se me fue el nombre por completo. Esta transición electrónica puede ser representada. Que va de un S a un S1 también puede ser representada si va de un S1 a un S2. Entonces, cada uno de estos comportamientos me va a dar una señal y esto puede ser representada en la longitud de onda con una intensidad. Entonces, cuando vemos en los equipos que tengan una señal amplia o una más baja, pues se debe a ese tipo de transiciones electrónicas. Ya les decía, yo lo que veo normalmente, aquí es contra la intensidad, pero normalmente lo que vemos en el equipo no vemos ese tipo de líneas. Nosotros vemos la curva esta, me queda fea, pero es la curva que estoy dibujando. Eso es lo que vemos. Pero en realidad cada uno de estos puntos está constituido por cómo interactúa la longitud de onda con el material. Imagínense, si es de 380 a 780, pues va a ser 381, cómo interactúa la radiación de 381 nanómetros con la materia, así. ¿Cómo interactúa la longitud de onda de 382 con la materia? Pues un poquito más. 383, dependiendo obviamente del compuesto, cómo interactúa, va a tener diferente. Y así sucesivamente hasta llegar a 800. Entonces, por eso es que va aumentando la señal, porque la longitud de onda que interactúa no es la misma, es un barrido. El equipo lo que hace es emite longitud de onda en el ultravioleta, si nos vamos para acá abajo, hasta el visible. Entonces, durante todo eso varía la longitud de onda y hay longitud más energética. ¿Dónde está la más energética? Acá. Esta, como está en el visible, es menos energética. De hecho, la luz ultravioleta es peligrosa. Si usan la luz ultravioleta A, los puede dejar ciegos, les puede quemar la retina. Por eso es que la luz ultravioleta, de la luz ultravioleta B, se utiliza para esterilizar cuartos médicos. Y de hecho, ahorita con la pandemia, es la luz que dicen que se utiliza para
para limpiar los celulares y todo este tipo de aparatos, pero no la pueden ver de cerca porque los puede dejar ciegos. Ahora bien, pues hay mucha información de la parte electrónica. Les digo, hay cursos completos de 6 meses que les pueden dar de cómo construir esto. Se basado un poco en la teoría de grupos que habíamos comentado ahí en rayos X, a cómo está constituida todos los niveles de orbitales moleculares. Para lo que nos conlleva este curso es que la espectrofotometría ya fue modelada, ya alguien determinó el comportamiento. Ese comportamiento se basa en esta ley, la ley de Beer. Esta es la ley que nos va a llevar de la mano para usar un espectrofotómetro, un equipo de espectrofotometría UV-Vis. Y esa ley está basada en la absorción de luz, que es lo que hemos visto de la colorimetría, ya sea con equipo o sin equipo. Entonces, ¿qué es lo que dice la ley de Beer? Dice que cierta cantidad, una cantidad relativa de longitud de onda es absorbida cuando pasa por una muestra. Entonces, lo que viene aquí es extremadamente lógico. Si vamos a dar por hecho que esto va a suceder, que la luz va a ser absorbida, ¿qué es lo que nosotros esperamos que suceda cuando esa luz está absorbida? Pues depende del medio y del compuesto. Porque, por ejemplo, imagínense que yo tengo una pecera. Ahí está mi pecera, ¿no? Todos alguna vez han tenido un pececito, espero. Si tengo aquí el nivel del agua, ¿qué sucede si yo con una lámpara de mano de las que tienen un concentrador y yo le pongo aquí la luz? Pues tal vez el rayo salga más pequeñito o salga más difuso, se vea más luz por acá. Dependiendo de la fuente de radiación, pues se va a ver acá. Pero supongamos que yo dejo fija la lámpara, o un láser de esos de papelería. Yo dejo fijo el láser y apunto para acá. ¿Cómo va a ser la luz resultante? Pues va a depender del medio. ¿Qué depende? ¿Qué tan larga sea la pecera? No es lo mismo que yo tenga esa, a que yo tenga una pecerita, ¿no? O que yo tenga un bowl con un beta ahí adentro, o que tenga una bolsa de agua que lo acabo de comprar en el tianguis. Bueno, acá no venden pescados en los tianguis, ni hay tianguis, pero normalmente en los tianguis venden pescados en bolsas. Entonces depende de la longitud que tiene que atravesar la radiación en ese medio, la concentración del medio, porque no es lo mismo que tengamos agua limpia, agua con café, agua con pescados, agua con suciedad de pescados, si no está filtrada. Entonces depende de la densidad y la concentración del medio, el tamaño del medio y la longitud de onda. Entonces es lo que dice la ley de Beer. Alguien ya planteó eso, Beer ya lo planteó, y dice pues la distancia de la luz que debe de pasar a través de la muestra, y a eso se le llama el paso de la muestra, la longitud de la muestra, y él lo representa por B. La cantidad de compuestos químicos que absorben en la muestra, ya les decía, es qué tengo adentro, es decir, la concentración del analito, de lo que estamos en estudio. Tampoco es lo mismo que supongamos, yo quiero ver qué tengo acá, tengo agua, pero de repente a las peceras, si no sabían, a los que ya han tenido peces, de repente se les echa azul de metileno. El azul de metileno en bajas concentraciones mata bacterias en los pececitos. Entonces, para mantener sano a los peces y el agua bien. Entonces, pero supongamos que no nada más tiene azul de metileno, que es un compuesto, pues, la crítica que siempre hago a los que utilizan azul de metileno, que se degrada solito. No es de interés para reacciones fotocatalíticas desde mi punto de vista, porque se degrada solo. Si lo echan en una pecera, pues solito se va a ir el color. Pero supongamos que tenemos el azul de metileno y de repente les cayó una plaga y le echan un colorante naranja, que luego vienen en gotitas naranja. Entonces ya no tienen azul ni naranja, tienen una mezcla. Eso es el analito. Que el analito es la muestra de interés a la que le vamos a determinar su concentración, la podemos abreviar con C. Y luego la habilidad de esa muestra precisamente para absorber la luz, que es el coeficiente de absortividad molar. Hay tablas de los coeficientes de absortividad molar actualmente, pues, de varios compuestos. Entonces aquí con esta animación pues vemos que las celdas que nosotros utilizamos en el UV-Vis son celdas rectangulares. Por eso les preguntaba a quienes ya habían utilizado este tipo de equipos,
porque son celditas de este tipo. Esta celdita tiene un ancho predeterminado. Este ancho predeterminado es el tamaño de la celda. Ya está fijo, porque ya saben ustedes, si tengo una ecuación, dentro de una misma ecuación no puedo tener más de una incógnita, porque si no, no la puedo resolver. Tendría que, si tengo dos incógnitas en una ecuación, debería tener otra ecuación que me ayude a resolverla. Es decir, va aumentando la complejidad, tengo que tener un sistema de dos ecuaciones para poder resolverlo. Entonces, como lo ven, la flechita de aquí del inicio es una flecha ancha y termina con una flecha delgadita. Es nada más una caricatura para decir que no es la misma cantidad de radiación la que está pasando a través de la celda. Aquí hay un ejemplito de cómo cambiando la concentración de iones de hierro va aumentando la coloración de la solución. Aquí hay baja concentración, va aumentando consecutivamente hasta que hay una muestra claramente colorida, donde hay iones de hierro. Entonces, como dice aquí, la absorbancia es directamente proporcional a la concentración. La absorbancia es proporcional a la concentración. Eso nos permite hacer varias cosas como una curva de calibración, que también ahorita les voy a preguntar. Entonces, la ley de Beer toma en consideración, esto es sumamente importante, anoten, ley de Beer, vean la ley de Beer, busquen algunos libros de métodos analíticos, ahí también vienen capítulos de la ley de Beer, y lean más sobre la ley de Beer, lean quién fue Beer, cuándo la enunció, y pues generalmente vamos a llegar a lo mismo, ¿no? Y bueno, ¿por qué? Porque es importantísimo la ley de Beer. Todos los equipos de espectrofotometría UV-Vis, todos los equipos comerciales que traen ya su celdita, están basados en la ley de Beer. Todos los equipos están basados para que el software analice en pantalla el resultado por la ley de Beer. No te lo dice, pero pues si tú sabes de espectrofotometría, es lógico que sepas que lo que vas a ver en pantalla es resultado de la ley de Beer. Entonces, me voy a pasar nada más un poco al equipo. Este es un equipo. En el equipo, la celda está acá adentro y es esta celdita. Esta de acá es la celda. Entonces, la celda está acá. Aquí la puedes meter y la puedes sacar. Esta celda normalmente es de cuarzo. Ya cuando la sesión práctica se los voy a enseñar, esa celda es de cuarzo porque el cuarzo es un material inerte, es decir, el cuarzo no es detectable, no tiene cromóforos, no reacciona, el cuarzo no reacciona no absorbe con la luz ultravioleta ni la visible. Entonces me conviene porque no me va a interferir. Si yo pongo celda de plástico, la celda de plástico sí reacciona en la radiación ultravioleta, pero las celditas de plástico no reaccionan en la luz visible, por eso son desechables y existen las celdas de plástico, porque son para personas que hacen estudios analíticos únicamente en la luz visible. Pero si ustedes quieren analizar la concentración de un compuesto en todo el intervalo UV-Vis, no pueden utilizar celdas de plásticos porque el mismo portamuestras va a reaccionar y entonces lo que vean en pantalla va a llevar la suma del portamuestras. Entonces hay que tener cuidado. Pero bueno, regresando, yo les insisto en que ustedes deben de saber cómo funciona cada equipo para que puedan interpretar de manera correcta. ¿Qué es lo que sucede? El equipo, como ya los dije, están calibrados para trabajar con la ley de Beer. Los equipos traen módulos de líquidos y de sólidos. Yo tengo estos dos módulos y cada uno de estos módulos se maneja de manera distinta. Nada más les voy a contar algo un poquito aquí para que se los digo más en detalle cuando lleguemos a esta sección. Si ustedes desconocen que el equipo funciona con la ley de Beer, ustedes pueden desconocer que estas celdas tienen un ancho predeterminado. Estas celdas miden 1 centímetro, aquí y en Corea. Si alguien va a medir con un espectrofotómetro UV-Vis, las celdas tienen 1 centímetro de ancho, a menos que ustedes quieran hacer una modificación y el software les permita. De hecho, el software, el que yo tengo instalado de la marca Shimatsu, no permite modificar el ancho de las celdas.
Sí se puede hacer experimentos, pero no lo permite. Todos los accesorios son para celdas de 1 centímetro de ancho. Es muy raro, sí hay, yo tengo unas celdas más anchas. Hay celdas así, literal delgaditas, pero anchas para que sea mayor paso de luz. El paso de luz es de 1 centímetro generalmente. Entonces recuerden, si la ley de Beer siempre usa y siempre tiene en consideración el pad, la longitud del paso a través de la celda, significa que siempre está considerando que está absorbiendo por un lapso de 1 centímetro. Aquí viene un error que yo le he estado corrigiendo ya con el tiempo, algunos de sus compañeros que de repente quieren analizar películas en el UV-Vis. Sí se pueden analizar películas, pero no se pueden analizar las películas de la misma forma que se analizan los líquidos. ¿Por qué? Porque para los líquidos, que es esta celdita, hay un ancho predeterminado derivado de la ecuación de Beer. ¿Qué es lo que sucede cuando ustedes tienen una película? Literal, tienen una película. Este es el grueso. Este es su ancho. Esto no mide 1 centímetro. Entonces, si ustedes ponen una película donde pasa la radiación de UV-Vis, el equipo te va a dar algo. Eso también siempre se los he recalcado. Los equipos son cajas negras, son máquinas. Tú le dices, dame un resultado de esto y te lo va a dar. Si es un equipo más o menos avanzado, te va a decir, no es una medición de calidad, o está mal medido, o algo salió mal. Pero si no, te va a dar un resultado y tú puedes inventarte 1000 cosas en la interpretación. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que he visto que hacen algunos que hacen películas, que agarran su película y la ponen en el medidor de líquidos. Pues, ¿qué es lo que hace el equipo? El equipo dice, yo estoy considerando un paso de luz de 1 centímetro. Sobre ese voy a hacer un cálculo para darte un resultado en pantalla. Y te voy a dar un resultado. Pero eso es asumiendo que tengo 1 centímetro. Por eso es que no pueden utilizar películas, meterlas directamente en el portamuestras. A lo mejor ustedes llegan a detectar que la diferencia no es mucha, pero no está bien hecho. Simple y sencillamente no es una medición bien hecha. Entonces, para eso hay que utilizar el módulo adecuado. Hay un módulo para líquidos, como yo les decía, y hay uno para sólidos. Para líquidos usa Beer directamente, y para sólidos usa una cosa que se llama una esfera de reflectancia difusa, que realmente es una esfera de integración, que pues bueno, ya les comentaré qué funciona. Nosotros podemos medir bueno, ¿alguien tiene duda? ¿Dudas? Hasta ahora no. Okay. Así es. Nosotros podemos medir la ley de Beer de diferentes formas. Una es literal. ¿Cuánto tienes de radiación? Así funciona el equipo. El equipo ya sabe, hace su rutina. Yo tengo una serie de focos que emiten radiación. Yo sé cómo es la radiación pura. La diferencia entre esta y esta, el equipo la mide. Dice, bueno, si la radiación era de 100 y me llega de 80, significa que perdió 20. Ese 20 es atribuido al medio. Entonces nosotros con eso pues podemos determinar varias cosas. Una, la absorbancia, como lo comentaba, y otra es cuánto es lo que es capaz de transmitir de luz. Entonces esa es la cantidad que pasa a través de la muestra, es transmitida como su nombre lo dice. Una es la cantidad absorbida y otra es la cantidad transmitida. ¿Sí? Entonces eso nosotros lo podemos determinar. De hecho, hay veces que les digo, si ustedes no saben, empiezan a pedir cosas que pues, no tienen sentido. Pero muchas veces llegan los alumnos, es que me midieron el archivo en absorbancia. ¿Me los podrían medir otra vez en transmitancia? Pues, ¿cómo? Pues eso se hace con un cálculo. Busca la fórmula y hazlo.
Es que me lo midieron en transmitancia, pero lo quiero en reflectancia. Pues bueno, también hay una formulita. Involúcrate, búscate las fórmulas de la técnica que estás utilizando y tú cambias los datos en Excel. No es necesario volverlos a medir. Entonces son ecuaciones que van relacionando las cantidades de la radiación inicial, radiación final, multiplicada por 100 y podemos transformarlo. Entonces nosotros podemos saber el porcentaje de transmitancia, la absorbancia, bueno, ahorita no sé, entonces podemos ver absorbancia, transmitancia y reflectancia con la esfera de integración. Entonces nosotros podemos transformar, bueno, así podemos obtener la transmitancia y con la transmitancia yo puedo medir la absorbancia. Entonces, si quiero medir la absorbancia a través de la transmitancia, pues es el logaritmo del porcentaje de transmitancia entre 100. Obviamente el 100 es para quitar el porcentaje, para que me quede transmitancia y le saco el menos logaritmo y me va a salir la absorbancia. Esta es la formulita para cambiar de absorbancia a transmitancia. Y ahí está la relación de cada uno de ellos. Entonces son cositas que pues ustedes ahí van anotando, van conjuntando para que no se queden, es que nada más me midieron y es que no sabía qué pedir, qué medir y pedí la transmitancia, pero realmente lo que encontré en los artículos es la absorbancia, pues es una fórmula y ya. ¿Okay? Entonces, todo esto se puede hacer porque pues, el equipo ya, o sea, las mediciones están basadas en cierta densidad óptica y constantes como el paso de la radiación que pues, son fijas y no hay que moverlas. Ok, bueno, aquí de la interpretación, aquí nada más, esto lo hubiera puesto en otro lado, pero no sé por qué lo puse aquí. Nosotros podemos ver espectros de este tipo. Esto es lo clásico que nosotros vemos en pantalla. Longitud de onda contra absorbancia. En este caso es la absorbancia. Esto es lo que nosotros vemos ondas para arriba. Lo que normalmente se usa, y espero ya se hayan empezado a dar cuenta, de que ya les he dicho muchas veces, la información que se puede hacer con cada una de las técnicas es muy amplia, dependiendo de lo que le hagan y lo que ustedes hayan leído. Si yo le hago la primera derivada, puedo ver comportamientos diferentes. Si yo le hago la segunda derivada, puedo ver un efecto diferente en los datos. Y lo puedo hacer así la tercera derivada y la cuarta derivada en los datos. O sea, literal, tengo que hacer las derivadas, pero bueno, actualmente no puede hacer origin. No es necesario que nosotros nos pongamos a hacer el resultado para cada valor de absorbancia, por cada valor de longitud de onda y lo grafiquemos. No hay que resolverlo matemáticamente, eso ya lo hace el software. Lo importante de las derivadas es que hay veces que estas formas derivadas, cuando tenemos compuestos, a lo mejor este pico está compuesto por, bueno, lo voy a cambiar de color. Este pico está compuesto por una onda aquí, me salió fea. Y aquí tenemos otra onda. Entonces están traslapados. Puede ser una de las opciones. ¿Qué es lo que sucede? Cuando tú le haces la derivada, logras separar señales. Estas pequeñas diferencias son las que te pueden dar más indicación de cómo está constituido el compuesto. Y ahí lo dice, las derivadas de los espectros pueden utilizarse para resaltar diferencias entre los espectros, resolver bandas solapadas del análisis cualitativo. Entonces son cosas que ustedes deben de ir leyendo. Me quedo únicamente con este resultado, este es el que yo les doy. Yo no te voy a decir, porque no soy tu director de tesis ni nada. Yo te voy a decir, aquí está tu espectro y se acabó. Ustedes tienen que ver si necesito hacerle un tratamiento matemático adicional a la información que me están entregando, ¿no? Es decir, tengo que usar una fórmula para calcular algo más, así como usar un tamaño de cristalito, Scherer, Debye, pues tienen que usar algunas otras fórmulas dependiendo de la técnica para que obtengan la mayor información posible. Bueno, regresando a las bases, esta es la forma típica que siempre vamos a ver de la ley de Beer. Ya me pasé de la clase, pero según recuerdo no tienen otra materia. Así es que vamos a darle un poquito para avanzar algo más y ya le dejamos. Ok, entonces la ley de Beer siempre la vamos a ver enunciada de esta forma. La absorbancia es el coeficiente de absortividad molar, que son moles por centímetro,
B, que es el ancho de la celda, y C es la concentración del analito. Entonces, generalmente esta formulita la podemos utilizar para, si sé la concentración, puedo saber la absorbancia. Si al contrario, si yo sé la absorbancia, pero no sé la concentración, puedo utilizar la ecuación. Puedo utilizar los datos del equipo para obtener información. Entonces, pues es eso. Es una herramienta muy útil para hacer cuantificación. Podemos saber concentraciones por hacer curvas de calibración de muestras conocidas. Entonces, todo eso es muy importante. De hecho, parte de lo que les voy a dejar de las actividades es que yo les voy a dar datos, como no podemos entrar al laboratorio, y no sé si sepan hacer una curva de calibración en el sentido de si sepan preparar soluciones, ya les voy a dar yo los datos para construir una curva de calibración. Van a hacer la curva de calibración y les voy a dar unos datos desconocidos y me van a determinar las concentraciones. Es súper sencillo, si es que no hay problema. Aquí está la parte que yo les decía de los cromóforos. Entonces, como les decía, la información que nos puede dar tiene ciertas limitaciones. ¿Por qué? Porque depende de estas moléculas. Si tú no tienes una molécula, que hay algunos ejemplos, ¿no? No quiere decir que sean todos. Si tu molécula no tiene un cromóforo o tiene un compuesto que solamente tiene una parte que puede absorber radiación, o sea, no tiene un cromóforo en concentración importante, van a obtener un resultado que no va a ser relevante. Como dice, el cromóforo pues es una molécula, un grupo de moléculas que normalmente contienen cierto tipo de enlaces. Son enlaces pi. Eso es lo que ustedes deben de saber. Yo les podría preguntar, ¿tienen enlaces en pi ahorita en sus materiales? Apuesto que nadie sabe. Entonces, si no tienen este tipo de enlaces pi en sus materiales, no van a ver nada. ¿Qué van a ver en la pantalla? Una línea. Cuando lo que deberían ver, al menos millón de absorbancia, debería de ser algo así. Entonces, cuando no hay nada, ven una línea, y de hecho la línea va cercano a la línea base. Ya saben que es una línea base, va cercano al origen, porque no hay nada que pueda interactuar con la radiación. Aquí dice que, por ejemplo, cuando se inserta un hidrocarburo saturado, que no exhibe un espectro de absorbancia UV, se forma un compuesto con absorción entre 180 y 1000. Esa es otra cosa, deben de cuidar de que los compuestos que están metiendo no reaccionen con la radiación. Es un poco confuso eso. Cuando les digo que no reacciones es que no se produzca una reacción química por efecto de la radiación. Eso hay que tenerlo en cuenta, porque hay fotoquímica. La fotocatálisis es una parte de la fotoquímica. Nada más que la fotoquímica, vista de manera purista, la fotoquímica es para la síntesis de compuestos asistidas por radiación. En este caso de la fotodegradación, pues es la oxidación molecular para hacer la molécula menos compleja. Entonces, es eso. Bueno, aquí regresando a la tablita, son unos cromóforos seleccionados. Ahí está el compuesto. Radical, carbono doble enlace. Tienen estos compuestos respuesta. Tienen respuesta. ¿Dónde está la respuesta de longitud de onda? 200 nanómetros, 293, 204, 8, 193, 170, 271. Entonces, estos compuestos emiten, más bien absorben a diferentes longitudes de onda. A ver, permítanme un segundo. Ok, entonces es importante. Otra cosa, bueno, que todo eso lo voy a ir nombrando, pero nada más aprovechando la información que yo tengo aquí. Cuando nosotros estamos hablando de soluciones, yo les he dicho, generalmente cuando hablamos de una solución, pensamos que es agua en lo que se disolvió. Pero el agua no es el único solvente, hay un montón de solventes. Podemos usar etileno, acetona como solvente. Si nosotros estamos utilizando un solvente distinto a agua, debemos de utilizarlo para calibrar el equipo, porque si no, vamos a tener el espectro modificado porque el solvente no es el mismo. Vamos a tener la señal de la acetona más el analito. Y yo lo que quiero es el puro analito, no quiero el solvente.
Entonces, para quitar el solvente hay que hacer una resta del solvente. Ya experimentalmente se los voy a decir. Aquí hay unos ejemplitos de cómo es la absorción de la luz, cómo es esto con el espectro. Aquí vemos, por ejemplo, algunas moléculas de beta-caroteno, cafeína, ácido acetilsalicílico, la aspirina y la acetona. Aquí lo vemos contra el coeficiente de absortividad molar, que son valores muy grandes, o lo podemos ver contra la absorbancia. La absorbancia generalmente se le pone son unidades arbitrarias. Sí, ya no es tan común que los equipos grafiquen contra absortividad molar, sino hacen la conversión a absorbancia. Como aquí lo dice, el espectro de absorción se grafica la absorbancia o la absortividad molar contra la longitud de onda del compuesto. Entonces, cada compuesto va a tener una forma característica, al menos cuando están puros. El beta-caroteno siempre va a ser así. ¿Qué va a suceder si es beta-caroteno muy concentrado? Pues la concentración va a hacer que la señal sea más grande. ¿Qué pasa si tengo cafeína diluida? Va a ser menor, eso ya se los había comentado. Ahora, cuando nosotros utilizamos la ley de Beer, nosotros debemos de tener cuidado con la concentración. Dice aquí, donde decía que la absorbancia es directamente proporcional a la concentración. Eso es cierto. La absorbancia es proporcional a la concentración. Eso es cierto bajo ciertos niveles de concentración. Si tienes una... ¿A qué se refiere con que es proporcional? Si yo hiciera una gráfica, saldría así bonita. Me salió chueca y punteada. Pero imaginen que es... Oh, perdón. Bueno, voy a hacerlo otra vez. Esperando que me salga mejor. Ahí está. ¿Qué significa que es proporcional? Que por uno de estos voy a tener una cantidad más o menos proporcional. Esta distancia de aquí a acá es la misma que de aquí a acá. Eso es lo que sería proporcional. Pero ¿qué sucede? Esta proporcionalidad se cumple bajo ciertas concentraciones. Se cumple en un límite. Entonces, generalmente la ley de Beer es válida por debajo de 2.2 de absorbancia. Si viene la curva aquí, aquí es la parte lineal, hasta acá. Este es 2.2. Bueno, aquí me quedó curvo, ¿no? Pero supongamos que es más recto. No es tan... Aquí donde se pierde la linealidad, aquí ya no es válido Beer. Entonces esa es la cuestión. Si es muy concentrada, la concentración es muy alta, no la podemos medir directamente. ¿Qué tendríamos que hacer? Diluciones sucesivas, es decir, ver cuál es el solvente, saber cuál es el solvente, echarlo en un recipiente, echamos un poco de la solución de referencia y echamos el solvente para diluirlo. Igual como cuando toman una bebida de su preferencia que está muy concentrada, que la quieren diluir para que no esté tan concentrada, pues bueno, le echan más agua. Si el solvente es agua, hay que echarle más agua para que la señal no se sature. Y entonces hay que analizarlo dentro del valor de interés de Beer. Y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque muchas veces los alumnos llegan a presentar espectros de absorción así. El 2 se quedó aquí. Aquí ya está el 3 de absorción. ¿Qué es lo que sucede? Que tengo valores de concentración hasta acá arriba. Eso ya se salió de la ley de Beer. Ya no se cumple estos valores. El equipo te va a arrojar un resultado. Si lo repito una vez más, el equipo va a arrojar un resultado porque es una máquina que no sabe lo que hace. Te va a dar un resultado, pero eso, de acuerdo a las consideraciones de Beer, no cumple ya con la concentración. Entonces, cada que vean que la absorbancia de lo que están midiendo está por arriba de 2.2,
tienen que hacer una dilución. ¿Ok? Hasta 2.4 se puede considerar, pero consideren la 2.2 para tener un cierta colchón de referencia. Entonces eso sucede muchas veces, que vemos los espectros y el espectro de absorción está muy alta la concentración y muestran ahí todo su análisis, las concentraciones y todo muy bonito, pero cuando le dices, oye, pero tu concentración está fuera del intervalo de confianza del equipo, pues todo lo que estás presentando está mal. Últimamente el software ha intentado hacer algunas correcciones para que la ley de Beer sea cumplida en una concentración más grande, pero en realidad las limitaciones las da la misma ecuación, por los valores de el coeficiente de absortividad molar, el ancho de la celda y la concentración. Entonces tengan cuidado que la concentración no sea muy alta. Esto está en la absortividad molar, lo podemos pasar a sus coeficientes, pero todos veríamos que esto, por ejemplo, aquí ha de ser como 1.0. Entonces el 2 todavía está muy por abajo. Ok, aquí tenemos, bueno, aquí son diferentes compuestos. Aquí, por ejemplo, lo que tenemos que ver es que muchas veces vamos a tener, supongamos que tengo aquí carbón doble enlace. El carbón doble enlace va a mostrar ciertas posiciones. Ok, entonces puede que esa señal esté constituida y esté presente. Entonces cada una de estas partes tiene una relación con la radiación. Aquí el NH2, por ejemplo, está en 208 de la acetamida, pero vemos que el carbón carbón nitrógeno de acitonitrilo está en 160. Ya 160 está muy por debajo de lo que normalmente los equipos detectan, pero el nitrometano, que está en 271, ahí vemos que es nitrógeno, oxígeno. Entonces, ¿qué sucede? Pues resulta que hay dos señales derivadas del nitrógeno, una en 208 y otra en 271. Entonces, hay que estar pendientes de cuál vamos a considerar como la señal que vamos a seguir o señal de interés. Hay veces que nos interesa todo el espectro. Hay veces que nos interesa solamente este punto. De hecho, los equipos más baratos, comercialmente hablando, son equipos que no te muestran el espectro completo. Son equipos que te dan la absorbancia en solo punto. Entonces, ¿qué tiene el equipo? Tiene un display que te dice que tú le pongas la longitud de onda y aquí tiene su ventanita. Tú dices, ¿qué longitud de onda quieres medir? 450. Ok, y aquí yo te voy a dar el valor de la absorbancia. Metes, aquí tienes su portamuestras, aquí metes tu celda. Me salió horrible. Ahí metes tu celdita. Entonces el resultado de pasar la radiación de un lado a otro te va a decir que vas a tener una absorbancia de 2.1. Suponiendo que 2.1 está aquí. Te está dando únicamente este valor. No te muestra todo el espectro. Estos son equipos de medición de un solo punto y son equipos mucho más baratos. Generalmente los equipos que están en la investigación pueden medirte en un solo punto, tú le fijas la longitud de onda y te puede dar la absorción. Pero generalmente para investigación, pues es más relevante tener todo el espectro. Entonces, eso es lo importante. En dado caso que tú quieras seguir mediciones a un solo punto, debes de estar seguro cuál es la señal de interés. Es esa, es esa, es esta. Tú determinarás, es que esta molécula está constituida de tal forma que la señal que a mí me interesa es esta, por lo tanto voy a seguir la radiación de 450 nanómetros y por lo tanto voy a seguir siempre la absorbancia a 450 nanómetros independientemente tenga el espectro completo o no. Bueno, ya lo voy a dejar ahí. ¿Preguntas de esto? ¿Preguntas de la tarea? ¿Qué me dicen? ¿Todo bien? Bueno, si no tienen preguntas, ¿qué pasó?
Ajá. ¿No la subí? Ah, ok. Nada más subí los archivos. A ver, tarea, difracción de rayos X. Inventar. Ah, sí, cierto. Nada más puse las muestras, 1, 2, 3, 4 y la guía. No puse las de esas del DC. Ok, déjenme, lo hago de una vez. DRX. Sí, porque si no los mandaría a buscar lo que sea y pues, o sea, está bien que... Les voy a poner ahí varias, nada más como para hacerlos, para engañarlos, pero en realidad es muy sencillo. Voy a subirlo en un zip JC, que se va a llamar JCPDF. Ok, lo voy a subir. Como son archivos pequeñitos, no debería de tardar en subir. Docencia, posgrado, técnicas de caracterización, técnicas de RX, tarea. Ok, ya las estoy subiendo, son alrededor de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Son 8 tarjetas de identificación de la PDF. 4 más para que las abran todas, vean dónde están los máximos y al final me digan, no, pues de todas estas puede ser este. Y este no, porque esta señal no está, ni esta, ni esta. Entonces, este no es porque no están estas, ni este. Pero este sí es por esto. Ya subí entonces un zip. Ya debe de estarse actualizando en este momento. Ok. ¿Algo más? Si ya no hay nada más que agregar, ya se pueden desconectar. Es todo por el día de hoy. Gracias, doctor. Hasta luego. Bye. Hasta luego a todos. Hasta luego, doctor. Buen día.